El juez y el procedimiento para decidir. El concepto de norma jurídica ha constituido siempre un elemento de debate para la construcción de argumentos de autoridad que legitiman el pacto social. Adentrándonos en la norma, dentro de su justicia, validez y eficacia, el italiano Norberto Bobbio planteó que la justicia es la correspondencia entre la norma y los valores que inspiran un determinado ordenamiento jurídico. La validez radica en la competencia de los entes facultados para crear normas, o mejor dicho, por los órganos legislativos de un Estado. Y finalmente, la eficacia hace referencia a las personas a las que va dirigida la norma y observar si tiene relevancia con la acción social. Por otra parte, el juez, específicamente a través de su función jurisdiccional, es generador de nuevas realidades y autorregulador de las tensiones existentes dentro de la sociedad. La norma y el papel creador del juez en el Estado social de derecho. La función primigenia del juez es interpretar las normas, al menos eso es lo que la tradición jurídica romanista nos ha inculcado. El acercamiento del juez a los conceptos de fuentes formales y criterios auxiliares de la función jurisdiccional son la herramienta esencial para que el papel del juez se concretice en conservar los principios que establecen el Estado social de derecho y reconozcan dentro de él la protección de la unidad, la plenitud y la coherencia del ordenamiento jurídico. El juez, recordemos que siempre debe calificar los hechos, aunque el demandante incurra en imprecisiones. Dentro de las partes del procedimiento para decidir, primeramente se encuentra conocer y fijar los hechos. En segunda instancia, valorar aquellos hechos presentados. En tercer lugar, a partir de aquellos hechos, tomar una decisión. Y finalmente, como cuarta parte, aplicar la decisión. Haciendo un contraste entre jurisprudencias anteriores a la Constitución Política de 1991 y posteriores a ella en cuanto a la decisión judicial, dentro de las jurisprudencias predecesoras y sucesoras a la Carta Magna colombiana, se puede reflejar la aplicación del derecho en las decisiones judiciales inmensamente, partiendo del hecho de que Colombia venía de una constitución sumamente conservadora y de carácter meramente limitante, se pasa a una constitución de carácter liberal y completamente diversa, acogiendo los elementos precisos para regular la acción social colombiana. Sin embargo, después del cambio constitucional, la jurisprudencia cambió notoriamente y la decisión judicial asimismo se transformó. Antes se era muy limitante en el sentido normativo, ya que los jueces se regían por una norma supremamente en desacuerdo con los cambios que se notaban socialmente, económicamente y políticamente. Mientras que después las acciones de tutela, los poderes de los jueces cambiaron y la jurisprudencia pudo evolucionar de acuerdo al avance social que se tenía. Para concluir, con el juez y su procedimiento para decidir, es evidentemente necesario recalcar los deberes del juez, consagrados en el artículo 42 del Código General del Proceso Colombiano, donde se establece que, en resumidas cuentas, son deberes del juez: primero, dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, entre otras. Segundo, hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso. Tercero, prevenir por los medios de ese código los actos contrarios a la dignidad de la justicia, entre otros valores. Cuarto, emplear los poderes que el código le concede en materia de pruebas de oficio. Quinto, adoptar las medidas autorizadas en el código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos. Sexto, decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido o aquella sea oscura o incompleta, aplicar leyes que regulen situaciones o materias semejantes. Y séptimo, motivar la sentencia y las demás providencias. La decisión judicial, contra las mayorías o protectora de las minorías. En un primer instante vamos a hablar del carácter contramayoritario del Poder Judicial según las soluciones individualistas y en un segundo lugar del carácter contramayoritario del Poder Judicial según las soluciones populistas. Roberto Caccarella, en su libro Justicia frente al Gobierno, explica que existen dos variables de la decisión judicial. Para los pensadores del carácter más individualista, la tesis fundamental de este argumento es que para la toma de decisiones políticas correctas o imparciales no era necesario consultar a todos los individuos potencialmente afectados por tales decisiones. En este sentido, esta tradición tendió a vincular la idea de imparcialidad
con la reflexión aislada de algún individuo o de algún grupo muy reducido en número de individuos, y no con algún proceso mayoritario de participación o discusión política. En esta corriente individualista podemos encontrar a los norteamericanos, que consideraban que el modo para que las decisiones de sus miembros tuvieran la mayor garantía de ser imparciales requería contar con 1. Un grupo muy poco numeroso de jueces, 2. Que se encuentren aislados del debate público, y 3. Formado por individuos especialmente capacitados. Esta última característica corresponde a la tradición individualista de vertiente más elitista. Esta vertiente elitista afirma que solo la reflexión de algunos individuos especialmente virtuosos o ilustrados podía garantizar las buenas decisiones buscadas. Esta vertiente se aproxima al pensamiento de Aristóteles y el orden social aristocrático, ya que los dos se basan en una distinción de naturaleza entre el hombre para explicar que hay unos que son destinados a ordenar y otros a ser ordenados. Otros dos autores que desarrollan sus pensamientos en base a esta misma vertiente son John Locke y Adam Ferguson. Adam Ferguson, por ejemplo, sostenía que la esencia de la libertad política consistía en darle el poder a los que saben, por lo cual la llamada decisión judicial debería únicamente basarse en el criterio de unas minorías intelectualmente superiores que pudieran determinar de manera eficaz qué es lo mejor para el pueblo. Este razonamiento es en la base del elitismo epistemológico, que define justamente la idea de que la ciudadanía común no estaba capacitada para autogobernarse. Pasando al carácter contramayoritario del Poder Judicial según las soluciones populistas o colectivas, cabe decir que nace frente al argumento conservador, y podríamos calificarlo como un argumento radical. El radicalismo se opone fundamentalmente al elitismo empírico en muchos de los argumentos usados por sus rivales. Así, frente a lo afirmado por la tradición individualista, los radicales tendieron a sostener que debía ampliarse, en vez de restringirse, la intervención de los ciudadanos comunes en la toma de aquellas decisiones que pudieran afectarles directamente. En la enunciación de este tipo de principios, los radicales defendieron algunos criterios todavía más básicos, como el de que las personas se encuentran igualmente dotadas de razón y en consecuencia capacitadas para argumentar en lo que deberían considerarse cuestiones morales fundamentales. Hart habla del populismo moral, con aquella visión según la cual la mayoría tiene el derecho moral de dictar de qué modo deben vivir todos los demás. La ideología radical y sus seguidores están convencidos de que el buen gobierno necesita de una estricta separación de poderes y fundamentalmente de controles directos por parte de la ciudadanía. Muchas de estas ideas llegaron a Norteamérica y se implantaron en su constitución. Podemos entonces concluir que es la base bajo la cual se rigen muchos estados actualmente. Un ejemplo muy trascendental de la decisión judicial fue el famoso caso Blanco que ocurrió en Francia. Se trata del caso de una niña de 5 años alrededor de los años 1871. Esta niña sufrió un accidente en la parte trasera de la fábrica donde unos trabajadores estaban haciendo descargas, y en una de estas, un vagón cayó sobre la pierna de la niña causándole una amputación. El padre de la niña decidió implantar una demanda contra el Estado, y ahí es que se empieza a entender que la jurisdicción jurídica y la jurisdicción administrativa no pueden decidir solos el ámbito administrativo de un país. Es necesario que exista un ente regulador totalmente independiente de las partes administrativas. En ese caso, y actualmente, estos serían las constituciones, las leyes, etc. Pues las constituciones supondrían al día de hoy que son una recopilación de la voluntad general, por lo cual corresponden justamente a lo que estábamos hablando anteriormente, que era de un ente regulador que separara los poderes, para así poder tener un control sobre lo que efectivamente se está haciendo. Lo importante de este caso fue entonces que se entendió la necesidad de crear un ordenamiento jurídico especial que se encargue de regular y normativizar los conflictos del Estado con los particulares, y por otra parte está el hecho de que la sentencia establece un límite para el legislador y para la jurisprudencia. Los jueces juegan un papel fundamental en la aplicación del derecho, ya que la interpretación que cada juez le da a la ley puede variar de manera radical, y esto pasa a convertirse en un problema jurídico dogmático que a su vez se dispersa entre las numerosas disciplinas jurídicas como la civil, penal y procesal. Esto conlleva un problema para los sistemas jurídicos porque el desenvolvimiento del mismo y la eficacia de las normas constitucionales dependen de la forma en la que se interpreta el derecho. Este problema empieza a evidenciarse en las épocas del derecho romano y luego en los glosadores y posglosadores, ya que para ese entonces ya estaban presentes en la jurisprudencia enfoques filosóficos y dogmáticos. Sin embargo, la interpretación como algo estructural y orgánico surge en Francia en el siglo XIX junto con la codificación.
Algunos autores piensan que la interpretación no está librada a una absoluta arbitrariedad. Por el contrario, la interpretación debe ser coherente, razonable y consciente con el resto del ordenamiento jurídico. Autores como Fernando de Trasiegnes apoyan la interpretación como elemento fundamental en el desarrollo del derecho y la aplicación de este. Trasiegnes sostiene que el derecho es sin más una forma de organizar la sociedad de los hombres. Desde esta tal perspectiva, la interpretación constituye un fenómeno medular por el cual el derecho se hace carne. La interpretación constituye la manera por la cual el derecho se vincula con la vida. Otra afirmación de este autor es que la interpretación no solo se da desde un juez o un abogado, sino desde todos los individuos que hacen uso del derecho. El juez constitucionalista, derechos humanos. El nuevo Estado constitucional, social y democrático de derecho exige que el juez asuma nuevos desafíos acordes con el desarrollo del derecho y del Estado. La función que debe cumplir hoy está lejos del rol estático y mecánico que tiene a principios del Estado de Derecho. Antes de aplicador ciego de la ley, hoy el juez desempeña un papel mucho más activo y fundamental. Es el principal protector de los derechos fundamentales y, a través de la interpretación de la norma desde la Constitución, es creador del derecho. Al momento de resolver un caso concreto, solo debía realizar el silogismo de la subsunción. Ante un supuesto de hecho en un caso concreto, el juez se limita a aplicar la norma jurídica que reconoce el derecho para determinar las consecuencias contempladas en la misma ley. Esta concepción influyó poderosamente en la distribución de las competencias y facultades que se le asignaron a cada uno de los poderes del Estado de Derecho y es especial para delimitar las funciones de los órganos jurisdiccionales. Es decir, antes el juez, al aplicar la ley, no podía contradecir la voluntad del legislador, titular indiscutible de la soberanía popular por delegación del pueblo. Hoy, el Estado es otro, en su fisonomía, en su organización, en su estructura, en la definición de sus finalidades. Hoy la ley ya no es la máxima expresión de la soberanía. Hoy la Constitución ya no es una mera declaración política de principios. La Constitución se ha convertido en el principal elemento normativo de todo el sistema jurídico y de aplicación preferente en la pirámide keynesiana y de la primacía constitucional. El juez tiene la obligación y deber de aplicar la ley en consonancia con los derechos y garantías proclamados por la Constitución. Hoy, el juez no puede negar la protección de los derechos que son solicitados escuchándose en la ausencia de normativa expresa. Los derechos hoy deben ser tutelados por los jueces y tribunales, aunque esos derechos no aparezcan reconocidos por la ley.